Hola queridos amigos y bienvenidos de nuevo al estudio del libro El Camino a Cristo. El capítulo de hoy lleva por título La comunión con el Creador. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta, necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de disponer de vida e energía espirituales, es preciso que tengamos un contacto directo con nuestro Padre Celestial. La mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias y sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle sobre nuestra vida presente. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que sea esto necesario para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no hace descender a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todas sus preocupaciones. Y la misma seguridad que les dio a ellos de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a cada uno de nosotros. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, cuando habitaba entre los hombres, oraba frecuentemente. El Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas. Al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza a fin de avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros. Pero, siendo como era sin pecado, su naturaleza se apartó del mal. Su alma sufrió las luchas y torturas en un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y así el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar. ¿Cuánto más nosotros, mortales débiles y pecadores, debiéramos sentir la necesidad de orar en fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial espera derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente del amor ilimitado. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la sincera oración del más humilde de sus hijos, y no obstante somos muy reacios a presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de unos seres humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Cuando el corazón del Dios de infinito amor suspira por ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Su mayor goce consiste en estar en comunión con Dios. En cambio, los moradores de la tierra que tanto necesitan la ayuda que solo Dios puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y del compañerismo de su presencia. El peligro de descuidar la oración. Las tinieblas del maligno envuelven a quienes descuidan la oración. Las tentaciones solapadas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio divino que el Señor les ha concedido de encontrarse con Él en oración. ¿Por qué los hijos y las hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir los depósitos del cielo, donde están atesorados los recursos ilimitados de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. El adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Las condiciones de la oración eficaz. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. El Padre Celestial nos ha dejado esta promesa: regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Isaías 44:3. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios,
pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu Santo, pues de otra manera no podrá recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento e intercede elocuentemente en favor nuestro. Pero es preciso buscar al Señor para que realice todo eso por nosotros. Él nos dice: «Pedid y se os dará», Mateo 7:7. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. En cambio, la oración del alma arrepentida y contrita es siempre aceptada. Cuando hayamos reparado todos nuestros errores conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. Jamás nuestros propios méritos pueden recomendarnos a la gracia de Dios. Jamás nuestros propios méritos pueden recomendarnos a la gracia de Dios. El mérito de Jesús es lo que nos salva y su sangre la que nos limpia. Nosotros tenemos, sin embargo, una obra que hacer, a saber, cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Jesús dijo a sus discípulos: «Creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis». Marcos 11:24. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que Él nos dice? Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son atendidas. La seguridad es amplia e ilimitada, y el que ha prometido es fiel. Cuando no recibimos precisamente lo que pedimos, y cuando lo pedimos, es necesario que sigamos creyendo que el Señor oye y contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y tan propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que será para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si pudiéramos ver, alumbrados de celestial saber, todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son atendidas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación ciertamente ha de llegar, y recibiremos las bendiciones que más necesitemos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cuestión particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para retener un bien a los que andan en integridad. Así pues, aunque no veáis inmediatamente respuesta a vuestras oraciones, no temáis confiar en Él. Confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. Si consultamos con nuestras dudas y temores, o procuramos resolver antes de tener fe, todo lo que no veamos claramente, las perplejidades se acrecentarán y ahondarán. Pero si nos acercamos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente estamos, y con fe humilde y confiada, presentemos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, que ve cada cosa de la creación y que todo lo gobierna por su voluntad y su palabra. Él, que puede y quiere atender nuestro clamor, hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera somos puestos en conexión con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba evidente de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, así es. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, pero su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Cuando vamos a implorar misericordia y bendición de Dios, deberíamos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro corazón. ¿Cómo podemos orar «Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores» Mateo 6:12 y abrigar sin embargo un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a los demás del mismo modo y con la misma amplitud que esperamos ser perdonados nosotros mismos. La constancia en la oración. La perseverancia en la oración es una condición para recibir lo que pedimos. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser constantes en la oración. Romanos 12:12. Dedicaos a la oración,
Perseverad en ella con agradecimiento. Colosenses 4:2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos: para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. 1 Pedro 4:7. El apóstol Pablo aconseja: en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Filipenses 4:6. Dice el apóstol Judas Tadeo: pero vosotros, amados, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Judas 20:21. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es necesario ser diligentes en la oración. No permitáis que nada os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde haya costumbre de orar. Los que realmente están procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y estarán ávidos y ansiosos por cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. ¿Dónde está la vida del alma? Debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La oración pública o con la familia no son suficientes. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las plegarias. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente y de la excitación. Tranquila y fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el alcázar de nuestra fortaleza. Orad en vuestra alcoba. Mientras atendéis el trabajo cotidiano, levantad frecuentemente vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Estas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en el que sea impropio ofrendar una petición a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en el espíritu de la plegaria ferviente. En medio de las multitudes de las calles o en una transacción comercial, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó su demanda delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos aislarnos para estar en comunión con Dios. Debiéramos tener abierta de continuo la puerta del corazón, con nuestra invitación elevándose a Jesús, para que venga y more en nuestra alma como huésped celestial. ¿Cómo cambiar un ambiente impuro? Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos aspirar al aire puro del cielo, elevando el alma hasta la presencia de Dios. Mediante la oración sincera, podemos cerrar todas las puertas a la imaginación impura y a todo pensamiento impío. Los que tengan su corazón abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la de la tierra y tendrán constante comunión con el cielo. Necesitamos tener ideas más claras acerca de Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de saturar el corazón de los hijos de Dios, y para que esto suceda debemos buscar las revelaciones divinas de lo celestial. Que el alma se sienta atraída hacia arriba para que Dios nos conceda aspirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier aflicción inesperada nuestros pensamientos se dirijan hacia Él tan naturalmente como la flor se dirige hacia el sol. Contadle vuestras penas a Jesús. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni fatigarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5:11.
Su corazón de amor se conmueve por nuestras tristezas e incluso por la presentación de ellas. Llevadle todo lo que perturbe vuestra mente. Nada es demasiado grande para que Él no lo pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Nada es demasiado grande para que Él no lo pueda soportar, pues sostiene a los mundos y rige todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado pequeño para que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que Él no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer el más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede inquietar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note y sin que se tome en ello un interés inmediato. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan personales y plenas como si no hubiese otra alma en la tierra que compartiese su cuidado y por la cual hubiera dado su Hijo amado. Jesús decía: «En aquel día pediréis en mi nombre». Y no digo que voy a rogar por vosotros al Padre, ya que el Padre mismo os ama. Juan 16, 26, 27. Yo os escogí a vosotros. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Juan 15, 16. Orar en el nombre de Jesús es algo más que mencionar simplemente su nombre al principio y al final de la plegaria. Es rogar con la mente y con el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus mismas obras. Dios no pide que algunos de nosotros, a fin de consagrarnos a los actos de adoración, nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre el monte y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus plegarias llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo por la devoción. Sus oraciones llegan a ser individualistas y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza para trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y amarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina. En nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa el lugar que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros, y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Si los cristianos se asociaran y hablasen unos con los otros del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, sus corazones cobrarían nuevas fuerzas y se confrontarían mutuamente. Diariamente podemos aprender más de nuestro Padre Celestial y obtener una nueva experiencia de su gracia. Entonces desearemos hablar de su amor. Al hacer esto se avivará y animará nuestro corazón. Si pensásemos y hablásemos más de Jesús y menos de nosotros mismos, sentiríamos mucho más su presencia. Levantemos nuestros ojos. Si tan solo pensáremos en Dios tantas veces cuantas tenemos evidencias de su cuidado para con nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarlo. Hablamos de las cosas temporales porque sentimos interés por ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los queremos y porque nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Tenemos, sin embargo, razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales, y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y contar de su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y nuestros afectos de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Al contrario,
deberían inducirnos a acordarnos constantemente de Él y unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Necesitamos alabar más a Dios, por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Salmo 107:8. Nuestros ejercicios devocionales no deben consistir solamente en pedir y recibir. No hemos de estar pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. Jamás oramos demasiado, pero siempre somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y, sin embargo, cuán poca gratitud expresamos y cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho en favor nuestro. Hay gozo en el servicio a Dios. Antaño, el Señor ordenó a Israel, para cuando se congregara a fin de rendirle culto, lo siguiente: allí comeréis tú y tu familia, en presencia del Señor vuestro Dios, y festejaréis todas las empresas que el Señor tu Dios haya bendecido. Deuteronomio 12:7. Lo que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y gratitud, no con tristeza ni abatimiento. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. No debería considerarse su servicio como un ejercicio penoso o descorazonador. Para nosotros debería ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, actúen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es su mejor amigo, y cuando lo adoran quiere estar con ellos para bendecirlos y confrontarlos, llenando su corazón de alegría y de amor. El Señor desea que sus hijos hallen consuelo en servirlo y que encuentren más placer que molestias en su obra. Él desea que quienes vengan a adorarlo se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y de su cuidado, a fin de que se sientan alentados en todas las cotidianas labores, de modo que dispongan de gracia para actuar con honestidad y fidelidad en todo. Es necesario que nos reunamos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de contemplación y de conversación y de nuestra emoción más gozosa. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios, y al cerciorarnos de su gran amor, hemos de estar dispuestos a confiarlo todo en la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. El alma puede elevarse más cerca del cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Cuando expresamos nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden las huestes celestiales. Dios nos dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Salmo 50:23. Presentemos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acción de gracias y música de salmos. Isaías 51:3. Amén. Maravilloso este capítulo del libro El Camino a Cristo. Que Dios nos ayude a practicar la oración, esa oración que nos mantiene cerca de Él, que nos cambia, que nos transforma y nos prepara para el encuentro con Él. El próximo día veremos juntos el penúltimo capítulo de este libro, que lleva por título ¿Qué hacer con la duda? Nos vemos la próxima vez. Mientras tanto, que Dios os bendiga.